La clase pasada habíamos visto que nosotros podíamos hacer un cambio de base, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. En dos dimensiones obteníamos unas expresiones de este estilo. Entonces, pues, ¿qué representan estas expresiones en el caso de las deformaciones? Bueno, que nosotros generalmente, cuando estamos en la práctica, nosotros no vamos a tener realmente una deformación en X, una deformación en Y, una deformación angular. Realmente ese tipo de deformaciones son muy complicadas de medir. Tendríamos que hacer muchos arreglos físicos para poder obtener ese tipo de medidas en esas direcciones exactamente. Entonces nosotros realmente ¿qué obtenemos? Obtenemos es un, un arreglo de elementos. Entonces nosotros colocamos las galgas como o cualquier elemento de medición o obtenemos las mediciones como se nos faciliten, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se podría ver? Realmente nosotros podremos tener un elemento, no sé, una viga, una columna, lo que sea, en esta orientación, y entonces muchas veces, por cualquier motivo, nosotros no vamos a poder colocar nuestros elementos, digamos nuestras galgas, en una orientación horizontal o en una orientación vertical, o digamos que el arreglo de galgas que nosotros tenemos no es suficiente para obtener pues todas las deformaciones, ¿cierto? Una gran cantidad de informaciones. Recuerden que cuando ustedes estén tomando mediciones, haciendo pues alguna medición experimental, no solamente de longitudes, sino también de, pues, de otras variables, lo mejor es tener la mayor cantidad de datos posible, porque así pues disminuimos una incertidumbre o errores dados por la falta de información, ¿cierto? Entonces, muchas veces no vamos a poder obtener unas lecturas rectangulares, ¿cierto? En el eje X o en el eje Y, sino que posiblemente nos va a tocar disponer de un elemento que esté así, que esté a 45 grados, o de pronto nos va a tocar, de pronto ustedes van a un laboratorio y en ese laboratorio les dicen, no, es que nosotros no tenemos galgas verticales, horizontales, no, no tenemos ninguna de esas, sino que tenemos arreglos de galgas de este estilo, ¿cierto? Un sticker que tenga pues las galgas de este estilo. Entonces miren que ahí tengo dos en unas direcciones, pero esta no se puede interpretar como una deformación angular. Cuando nosotros tenemos galgas, estas se caracterizan por hacer mediciones únicamente a lo largo, es decir, únicamente hacen mediciones de carácter longitudinal. Entonces, ¿cómo es una medición de carácter longitudinal? Si yo tengo aquí mi galga, aquí les voy a dibujar cómo es una galga, pues las que uno encuentra acá en el laboratorio, entonces ellas generalmente van a medir es a lo largo, ellas nunca van a medir a lo ancho. Eh, o en su dimensión más corta, por decirlo así. Ellas nunca van a medir en esta dirección. En esta dirección. Nunca lo van a hacer. Porque les queda pues muy difícil pues mirar, bueno, qué tanto se deforma la galga en un sentido o en el otro. Tendría que ser muy compleja la red. Entonces, ella solamente va a medir de manera longitudinal. Y obviamente si yo coloco mi galga sobre alguna superficie, pues ella no va a ser capaz de medir de manera perpendicular a la galga. O sea, ella no va a poder medir si esto si digamos yo tengo aquí mi superficie y yo coloco acá encimita mi galga, pues ella no va a poder medir si se levantó o se giró para el otro lado. Ella no va a ser capaz de medir eso. Ella solamente mide expansiones y contracciones, pero solamente en el sentido longitudinal. Entonces, si nosotros nos devolvemos, por acá la gráfica, me voy a devolver un poquito, entonces nosotros podríamos interpretar esto de la siguiente manera. Podríamos tener aquí una galga y entonces interpretar el eje X' como el eje longitudinal y el eje Y como el eje transversal. Es muy importante que ustedes sepan y que ustedes tengan claro cuándo es que se refiere a algo longitudinal y cuándo es que se refieren a algo transversal. Porque por lo menos las definiciones de viga, de columna, todas ellas son basadas es en la forma en que se aplican las fuerzas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos
elementos que son longitudinales, o todo lo que sea longitudinal es concerniente a la dimensión más larga. Y todo lo transversal es concerniente a la dirección más corta. Entonces, si ustedes les dicen en una viga, por ejemplo, tengo la viga y entonces voy a aplicar cargas transversales. Entonces, eso quiere decir que las cargas están aplicadas en dirección transversal. Por eso es que cuando ustedes les dibujan una viga, siempre les van a dibujar esta viga de este estilo. La viga no tiene cargas axiales o las cargas axiales son muy pequeñas, no tiene cargas de torsión, bueno, los diferentes tipos de carga. Entonces siempre es bueno entender a qué se refieren con algo longitudinal y con qué se refieren con algo transversal. Entonces ella va a ser capaz de medir siempre de manera longitudinal, es decir, a lo largo, en su dimensión más larga, y ella va, digámoslo así, que ignorar su dimensión más corta, porque eso es mucha información, eso realmente es mucha información para un elemento tan pequeño y muchas veces no se gestiona. Entonces, por eso es que se opta por obtener una única medición. Pero como les digo, muchas veces no es suficiente con tener una sola galga, sino que necesitamos arreglos de galgas. Entonces, ¿cómo se podrían interpretar cada una de estas dimensiones? Entonces, si nosotros creamos un sistema coordenado, como el que, esperen por aquí, como el que está por acá, entonces nosotros podemos interpretar este X' como longitudinal y este Y' como transversal. Entonces, esto para tenerlo en cuenta porque ese concepto lo vamos a usar más adelante. Esta es la longitudinal y esta es la transversal. Y esta, pues, es una, digámoslo así, como angular, ¿cierto? Entre comillas, angular. Entonces, en este X', vamos a obtener el resultado de la lectura de la galga. Porque nosotros estamos haciendo mediciones longitudinales. Entonces, siempre que nosotros vayamos a hacer galgas, que estemos relacionados pues con galgas, pues vamos a hacer este tipo de lecturas. Y el otro sentido nosotros lo podríamos interpretar como una lectura perpendicular a la galga, pero nosotros sabemos que las galgas no pueden interpretar perpendicularmente, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta más adelante y pues si no puede interpretar perpendicular, pues mucho menos eh, pues angularmente, ¿cierto? Que el angular pues no es ni perpendicular, ni paralela, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes siempre han visto que yo siempre dibujo grupos de una galga, de dos galgas o de tres galgas. ¿Por qué? Y ustedes van a ver que generalmente las galgas vienen en disposición de tres galgas, de dos o de tres galgas o de tres resistencias. ¿Por qué? Porque recuerden que yo necesito ecuaciones que sean consistentes para poder resolver. Realmente esos arreglos de una galga, de dos galgas, de tres galgas, realmente son sistemas de ecuaciones. Si yo tengo una galga, pues es la lectura de la galga. Si tengo dos galgas, pues son dos lecturas de galgas. Si tengo tres galgas, pues son tres lecturas de galgas. Pero cuando ya paso a la cuarta galga, es decir, tengo cuatro lecturas, realmente no tengo forma de resolver la ecuación. Ya van a ver por qué les digo que no tengo forma de resolver esa ecuación. Y al no tener forma conocida de resolver esa ecuación, pues ustedes van a ver en el libro que ahí aparecen algunos métodos, pero realmente ustedes comercialmente es difícil que encuentren un arreglo de cuatro galgas, máximo de tres galgas y eso pues la galga más precisa. Generalmente uno que hace en el laboratorio, uno crea de manera artesanal esos arreglos de galgas. ¿Por qué? Porque en últimas tres galgas pegadas, pues son tres galgas independientes que yo las puedo arreglar de una determinada manera que me quede fácil de calcular. Entonces vamos a pasar a los ejemplos para que esto quede mucho más claro. Entonces, si bien en el taller no van a aparecer ejemplos de galgas, es muy bueno que ustedes aprendan cómo se resuelve problemas de este estilo, porque por lo menos los que se vayan a dedicar
a las estructuras, alguna vez en la vida les va a tocar hacer alguna medición con una galga. A mí me ha tocado hacer mediciones con galgas. Em, y el tema con las galgas es que las galgas son muy delicaditas. Es decir, yo no puedo maltratar una galga, no la puedo, me toca tratarla con mucho cuidado, muchas veces se dañan nada más manipulándolas. Entonces, pues, para que ustedes sepan, uno cómo procede con el tema de las galgas. Estos ejemplos, la mayoría de estos ejemplos no fueron sacados del libro, sino que fueron sacados de otras fuentes, porque realmente esto es un tema más comercial que otra cosa. Entonces, como les había comentado, las galgas se pueden presentar en diferentes arreglos. ¿Qué es un arreglo de galgas? Pues es, discúlpenme un momento, por favor. El tema de las galgas generalmente se encuentran en arreglos, que es una disposición de galgas. Entonces yo puedo tener una disposición de una galga, puedo tener la disposición de dos galgas, entonces yo puedo acomodar las galgas como a mí me quede más fácil, o puedo tener arreglo de tres galgas. Estas galgas también se llaman galgas extensométricas, pero pues uno generalmente dice galgas, nada más. Entonces, este es un arreglo muy conocido, es uno de los que más se usa porque se usan ángulos de 0, 90 y 45, 0, 45 y 90 grados. La ventaja de trabajar con estos ángulos es que, bueno, nosotros conocemos cuál es el seno, cuál es el coseno y cuál es la tangente de estos ángulos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el hecho de usar este arreglo, pues nos facilita muchísimo los cálculos. Y entonces, ustedes este arreglo lo van a encontrar mucho. Entonces, generalmente lo que nos arroja a nosotros las galgas es únicamente la lectura del epsilon x. Únicamente vamos a tener el valor de epsilon x, o sea que lo que es EA sería epsilon x', perdón, para la galga A, epsilon x' para la galga B y epsilon x' para la galga C. Entonces, generalmente, cuando ustedes les dan las galgas y la lectura les arroja algún valor, ustedes están obteniendo son estos valores. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, la galga, ella únicamente va a leer en este sentido. Entonces, si le alarga este sentido, si se acorta, es el único sentido que ella lee. Ella no va a leer el sentido más corto. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Entonces, lo que yo les comentaba era que eh, como nosotros realmente únicamente podemos medir en longitudinales, entonces los valores de epsilon y y epsilon x' y', como ya no los lee, entonces nosotros para poder facilitarnos los cálculos, pues vamos a asumir que esas lecturas son iguales a cero. Esto es un valor muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a obtener que únicamente vamos a obtener mediciones o a tener mediciones para el sentido x'. Recuerden que el x' es el sentido longitudinal. Como nosotros solamente leemos el sentido longitudinal, entonces a nosotros en esas ecuaciones de cambio de base únicamente nos va a importar la primera ecuación. La segunda ecuación, que va a hacer referencia a las lecturas transversales, pues las vamos a asumir como cero y pues estas deformaciones angulares en el otro sistema pues también las vamos a asumir como cero. ¿Esto qué quiere decir? Que miren que nosotros vamos a necesitar eh, algunos valores que nos da el problema. Por ejemplo, este teta. Este teta corresponde al ángulo con respecto
al eje horizontal. Entonces, miren que nosotros únicamente tenemos que trabajar un teta por cada galga. Entonces a una galga le corresponde un ángulo de inclinación. Entonces, a la galga A le va a corresponder, esta es la galga A, entonces a la galga A le va a corresponder una deformación que me arroja esa galga y le va a corresponder un ángulo. Lo mismo la galga B va a tener una deformación asociada a esa galga y un ángulo, porque tiene que tener pues un ángulo, ¿cierto? Y una galga C que va a tener una deformación y un ángulo, ¿cierto? Por eso es que ustedes siempre en los arreglos de galga les van a dar todos estos ángulos. Todos estos ángulos se los van a dar, ya sea el ángulo horizontal con respecto al eje horizontal o el ángulo entre las galgas. Cualquiera de esas informaciones es válida y con cualquiera podemos trabajar. Únicamente que digamos si nos dan el ángulo entre las galgas, a veces pues nos va a tocar hacer como un cálculo adicional, pero pues no es un cálculo difícil. Entonces, miren que nosotros para cada galga vamos a obtener un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Pero como 2 de esas ecuaciones se van, entonces únicamente vamos a trabajar con una ecuación. Entonces, para la galga A vamos a trabajar con una ecuación, para la galga B vamos a trabajar con la ecuación 1 y para la galga C vamos a trabajar con una ecuación, que es la ecuación 1. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente voy a emplear esta ecuación para cada una de las galgas. Y únicamente voy a emplear esta ecuación en cada una de las galgas para crear mi sistema de ecuaciones. Y así poder resolver pues mi, ¿qué? Mi, eh, mi problema de formaciones en en otra base. Entonces, ¿cómo nosotros construimos nuestro sistema de ecuaciones? Muy sencillo. Entonces, nosotros vamos a asumir que esta ecuación se va a llamar la ecuación de la galga. Esta primera ecuación la vamos a llamar la ecuación de la galga. Volvemos y la reescribimos. Y únicamente usamos esta ecuación en cada una de las galgas. Entonces, para cada galga vamos a tener lo siguiente. Para la primera galga, si nosotros nos devolvemos, esta primera galga, que es la galga A, entonces esta es la galga A, la galga B, la galga C. Entonces esta, miren que está en sentido horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que el ángulo de la galga A es igual a 0 grados. Ahora, el ángulo de la galga B, miren que forma 45 grados con el eje horizontal. Entonces el ángulo de la galga B va a ser igual a 45 grados. Y el ángulo de la galga C, miren que forma 45 grados con respecto a la galga B. Entonces serán 45 grados de la galga B a los 45 grados de la galga C, pues serán 90 grados. Entonces la galga C estará en una disposición de 90 grados. Entonces nosotros reemplazamos esta en cada una de las ecuaciones de la galga. Entonces para la galga A, pues reemplazamos que teta es igual a 0, en este caso teta de A es igual a 0 grados. Entonces, por ahora vamos a reemplazar únicamente los ángulos. Entonces reemplazamos los ángulos. La galga B, recuerden que la galga B está a una disposición de 45 grados. Entonces reemplazo los 45 grados. Y la galga C, recordemos que la galga C está a 90 grados del eje horizontal. Y entonces pues vamos a obtener este resultado. Haciendo las multiplicaciones que están dentro del paréntesis, pues vamos a obtener estas ecuaciones, pues carpintería. Y entonces, pues nosotros ya sabemos estos ángulos, ¿cierto? Una facilidad o por qué se usa mucho este arreglo de galgas
Es porque al poner la tercera galga, yo puedo hallar las deformaciones las deformaciones angulares. Eso por un lado. Y segundo, miren que yo trabajo con 0, 45 y 90 grados. Eso al multiplicarlo por 2 me da 0, 90 y 180 grados. Y pues para nosotros es muy conocido pues a qué equivale el seno y el coseno de cada uno de esos ángulos. Entonces realmente pues no voy a estar arrastrando errores, digamos, de usar raíz de 2 sobre 2, que el coseno de 30, que el seno de 30, cosas así. Entonces, esta disposición de galgas a 45 grados entre cada galga, de 3 galgas a 45 grados cada una, es muy apetecida por eso. Y es una de las que más se usa. Entonces, vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Y entonces, bueno, vamos aquí les voy a hacer, les voy a preguntar a qué equivale cada resultado. Entonces, ¿a cuánto equivale coseno de 0? A 1, ¿cierto? Esperen, yo paso esto para acá para yo poder ver quién me habla. Mm, listo, así. Entonces, equivale a 1. Ahora, ¿a cuánto equivale el seno de 0? A 0, ¿cierto? Entonces, miren que esta se desaparece. ¿A cuánto equivale el coseno de 90? A 0, ¿cierto? Y el seno de 90, pues a 1, ¿cierto? Equivale a 1. ¿A cuánto equivale el coseno de 180 grados? A menos 1, ¿cierto? Equivale a menos 1. Y seno de 180 grados, pues vale 0, ¿cierto? Si el seno de 0 grados es 0, pues el seno de 180 grados también. Entonces reemplazo pues todos esos valores y voy a obtener un sistema de ecuaciones de este estilo. Este sistema de ecuaciones, incluso hay fabricantes que le dicen, no, usted no se ponga a hacer nada de esos cálculos. Mire, usted tiene una galga 45 grados, la tiene que disponer de tal forma. Y estas son las ecuaciones para hallar las deformaciones en los ejes X, y la deformación transversal, ¿cierto? De la deformación angular. Entonces miren que realmente voy a obtener una expresión de este estilo. Entonces, bueno, aquí tengo epsilon y medios menos epsilon y medios, pues ahí se cancela. Y epsilon x y epsilon x medios, pues me da epsilon x, ¿cierto? La suma pues de todo esto me da epsilon x, epsilon y, epsilon b, pues me da el resultado de esto. Recuerden que esta es la lectura de cada una de las galgas, por eso EA, EB y EC. Y el epsilon c, pues va a corresponder pues a esta suma, a esta resta. Y entonces así, aquí se cancela epsilon x, porque es epsilon x medios menos epsilon x medios. Entonces se cancela. Y aquí quedaría epsilon y medios menos epsilon y medios. Y pues ahí tenemos a epsilon y, ¿cierto? Entonces, de aquí podemos hallar que la galga A equivale a epsilon x, la galga C equivale a epsilon y la combinación de las tres galgas me va a arrojar la deformación angular. ¿Listo? Entonces, esta es la deformación en el sentido, en el eje X. Esta es la deformación en el eje Y. Y esta es la deformación angular. ¿Qué tipo de deformación angular es esta? Recuerden que nosotros habíamos visto dos tipos de deformaciones. ¿Qué tipo de deformación angular es esta que les estoy mostrando acá? La matemática, ¿cierto? La matemática. Entonces, este tipo de cálculo nos va a arrojar puras deformaciones matemáticas. ¿Por qué nos arrojan deformaciones matemáticas? Porque todo esto está
derivado, proviene de la teoría de materiales. Entonces, en materiales se usa muchísimo el tema de la deformación angular matemática. Ustedes, por ejemplo, cuando estaban viendo tensorial, a ustedes nunca les apareció el gamma XY. Se les aparecía el epsilon 1, el epsilon 2, el epsilon 3, el epsilon 1, 1, el epsilon 2, 2, epsilon 3, 3, epsilon 1, 3, epsilon 2, 3, epsilon 1, 2. Les aparecían esas combinaciones. Siempre aparecía el epsilon. No creo que les haya aparecido el gamma, porque todo lo que ustedes vieron en mecánica tensorial se aplica es de forma general, ¿cierto? En cambio, lo que se aplica en sólidos ya es en forma específica, ¿cierto? Y como esto viene derivado de la teoría de materiales, pues aquí trabajamos con la deformación angular matemática. Pero pues si ustedes quieren hallar pues la otra deformación, pues es simplemente eh, dividir entre 2 y ya está, ¿cierto? Entonces, eh, esta deformación matemática es igual a un medio de la deformación ingenieril, creo. Entonces, ahí lo calculan y ya está. Tampoco es que sea pues tan complicado. Entonces, nosotros reemplazamos pues nuestros valores, ¿cierto? Entonces, ¿a cuánto valía nuestra galga A? Pues a 0.02. Estas deformaciones, miren que realmente estas deformaciones acá están grandes. Esto es grandecito acá. Esas lecturas todavía son mucho más pequeñas. Eso es de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, porque cuando ustedes tienen lecturas de este estilo, ya o es un metal que se deforma mucho, o ustedes ya están entrando a regiones de falla y de plasticidad. Entonces, realmente esto es una deformación más bien grande. Recuerden que yo les había comentado que las deformaciones eran del orden de 10 a la menos 3, de 10 a la menos 4, y que cuando ya nosotros teníamos deformaciones más grandes que esta, uno estaba en esas aguas grises de que es grande deformación o pequeña deformación. Estos son los valores que entran en esas aguas grises, en esas aguas de que será gran deformación, será pequeña deformación, vamos a ver. Y ya cuando tenemos deformaciones de 1, 2, 3, 4, ya eso es el terreno de las grandes deformaciones. Uno así más o menos puede decir que es una gran deformación y que es una pequeña deformación. Entonces aquí reemplazamos simplemente, esta es la deformación en X, la deformación en Y y la deformación angular matemática. Y estos son los resultados. Miren que las deformaciones siempre son adimensionales, porque las deformaciones son medidas relativas. No es lo mismo que se deforme un elemento que mide 10 metros, que se deforme un centímetro, a que un elemento que mida un centímetro se deforme un centímetro. No es lo mismo. Por eso es que estas son deformaciones. Se parecen como a los porcentajes, que son realmente son cosas relativas. ¿Listo? Entonces, esta es la primera disposición de galgas. Yo les voy a explicar acá las dos disposiciones principales de galgas que se tienen en el mercado. Habrán otras disposiciones, claro, eso hay hay un montón de disposiciones, pero pues estas dos son las más famosas. Y tenemos en este caso la segunda disposición de galgas. Esta disposición de galgas también es muy usada, no tan usada como la anterior, pero esta pues sí es usada. Esta la usan mucho porque las galgas no quedan tan juntas. Entonces hay menor riesgo de que se dañen entre ellas y de que si ocurre un daño, pues la probabilidad de que se dañen todas es menor si están separaditas. Si están muy juntas, pues es mucho mayor la probabilidad de que se dañen. Entonces, eh, este arreglo de galgas, ustedes o lo pueden comprar. Ustedes vieron que yo les mostré unos adhesivos que vienen con las tres resistencias, o lo pueden armar en el laboratorio. A veces, por lo menos, hay laboratorios en los que toca armarlos porque únicamente compran las galgas individuales, pero pues uno puede comprar eh, o uno puede hacer el arreglo en el laboratorio. ¿Por qué se hace estos arreglos de tres galgas y no de 4 o de 5? Porque este arreglo de galgas nos permite a nosotros hallar la deformación angular. Porque cuando nosotros tenemos dos galgas, no podemos hallar la deformación angular. Tendríamos que asumirla como cero. En cambio, cuando hallamos las tres galgas, podemos resolver el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.
Entonces, en este caso, tenemos este arreglo de tres galgas, 30 grados con respecto a la horizontal y forman 60 grados, ángulos de 60 grados entre sí. Ustedes lo pueden encontrar de esta forma u otra forma de encontrar lo que es muy común es en esta forma, en forma triangular. Cualquiera de estas tres formas se aplica la misma teoría. Entonces vamos a empezar. Entonces volvemos a escoger la ecuación de la galga. Esa ecuación de la galga es típica. Y entonces pues la vamos a reemplazar para cada galga con sus respectivos ángulos. Recuerden que el ángulo teta es el ángulo con respecto a la horizontal. Con respecto al eje horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el ángulo de la galga A va a ser 30 grados. ¿Cuál es el ángulo de la galga B? $90 exactamente. ¿Y cuál es el ángulo de la galga C? $150, sí. Teta C. Listo. Entonces estos ángulos son los que nosotros reemplazamos. Entonces reemplazamos los 30 grados de la galga A, los 90 grados de la galga B y los 150 grados de la galga C. Pues aquí multiplicamos, pues coseno de 60, seno de 60, bueno, coseno de 180, seno de 180, coseno de 300, seno de 300. ¿Listo? Entonces aquí, miren que cuando nosotros estamos trabajando con galgas, ellos generalmente usan múltiplos de los números 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Ellos siempre van a usar esos valores y sus múltiplos: 120, 150, 180, 270, bueno, todos esos múltiplos. ¿Por qué? Porque esos son los ángulos notables, ¿cierto? Y nosotros por allá cuando estábamos en décimo, ¿cierto? En trigonometría, pues a nosotros nos mostraron una tablita. Generalmente las manuales de las galgas vienen con una tablita parecida a esta. Pues no es tan brillante, pero sí es una tablita parecida a esta. Y entonces, a través de esa tablita, pues nosotros podemos obtener unos valores aproximados, pues de esos ángulos notables. ¿De dónde vienen estos valores de esa tablita? Bueno, recuerden que todos los ángulos y los valores de seno, coseno y tangente se sacan es a partir de un círculo de radio 1, ¿cierto? Entonces, em, realmente ahí lo que estamos obteniendo es, bueno, las relaciones o la medición de ciertos elementos, pues con respecto a esa circunferencia, ¿cierto? Una circunferencia unitaria. Entonces, reemplazamos cada uno de esos valores. Entonces, aquí tenemos por lo menos los valores de 60, tenemos los valores de 90 y únicamente pues faltaría el valor de 150, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos los valores de coseno de 60 y de seno de 60. Entonces el coseno de 60 grados es un medio, este es el coseno de 60 y este es el seno de 60. Ahí están viendo pues la aplicación de trigonometría de décimo. Otro que tenemos es coseno de 180 y seno de 180. Seno de 180 es 0 y coseno pues es de 180 es menos 1. Y pues acá nos dará menos 1. Y recuerden que el plano cartesiano se divide por cuadrantes. Entonces, este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante
y el cuarto cuadrante. Entonces, dependiendo de los cuadrantes, nosotros vamos a tener valores positivos o negativos de senos y cosenos. Entonces, en la parte superior de nuestro sistema coordenado, pues vamos a tener seno positivo, coseno positivo. Aquí vamos a tener seno positivo, coseno negativo. Aquí vamos a tener seno negativo, coseno negativo. Y aquí vamos a tener seno negativo, coseno positivo. ¿Listo? Entonces, así es que nosotros nos podemos mover pues en esta tabla. Y finalmente vamos a ir a cosenos de 300 grados. 300 grados está en en el cuarto cuadrante, entonces vamos a tener senos negativos, cosenos positivos. Entonces el coseno de 300 grados se asemeja mucho al seno de 30 grados. Entonces, eh, perdón, al coseno de 60 grados, ¿cierto? El coseno de 60 grados, coseno de 300 grados, pues es similar al coseno de 60 grados. Entonces, en este caso, coseno de 60 grados, pues es un medio, está en en el cuarto cuadrante, entonces es positivo. Y el seno de 300 grados es menos el seno de 60 grados. Entonces cogemos el menos el seno de 60 grados, pues me dará este menos. ¿Listo? O ustedes pueden usar la calculadora, pues afortunadamente ya hasta los celulares tienen calculadora, entonces estas tablitas pues tampoco es que sean pues indispensables, pero pues sí es bueno conocerlas porque a veces uno no tiene la calculadora a mano por alguna razón, ¿cierto? Entonces nosotros de acá despejamos, tratamos pues de hacer todas estas sumas y estas restas y estas multiplicaciones y entonces vamos a obtener que en este caso por lo menos la ecuación más fácil de resolver es epsilon b y entonces en este caso pues miren que este epsilon x con este epsilon x se va y me quedaría que epsilon b es igual a epsilon y. Epsilon c es igual pues a esta reducción de esta simplificación de esta tercera ecuación y epsilon a pues es igual a la simplificación de la primera ecuación. Y entonces reemplazo, eh, o puedo usar, bueno, sustitución, igualación, bueno, las operaciones que le queden más fácil a ustedes. Entonces aquí lo que hallo es el valor de epsilon xy, que es lo que a nosotros más nos interesa. Entonces miren que aquí yo hallé epsilon y, trabajando con esas dos ecuaciones hallé epsilon xy, o ustedes pueden hallar con el que les quede más fácil, y reemplazando epsilon xy y epsilon y en epsilon a, reemplazando todos esos valores de epsilon x y y en la primera ecuación, pues voy a obtener el valor de epsilon x. Entonces ahí haciendo pues las simplificaciones voy a obtener el valor de epsilon x, ¿cierto? Entonces haciendo álgebra voy a obtener que epsilon x es igual pues a esta combinación, epsilon y es igual a epsilon b y epsilon xy es igual a epsilon a menos epsilon c sobre raíz de 3. Y reemplazando pues todos los valores iniciales, pues esta es la deformación en el sentido x, la deformación en el sentido y la deformación angular matemática. Esos son los dos arreglos más comunes de galgas que se tienen, sin embargo, pues obviamente se tienen muchísimos más arreglos. La idea es que eh, generalmente cada uno de esos arreglos viene con su sistema de ecuación y generalmente vienen arreglos de 3. Ya cuando son arreglos de 4 galgas, de 5 galgas, ahí ya se hace más compleja resolver la ecuación porque ya vamos a tener, son 5 ecuaciones con 3 incógnitas, pero yo necesito el valor de esas 5 ecuaciones. O sea, yo no puedo llegar a descartar una. Entonces, por eso es que ustedes casi no van a encontrar esos arreglos, sino que pues van a encontrar pues generalmente arreglos de 1, 2 o de 3. Entonces, estos son los arreglos más comunes. Hay otros arreglos, ustedes pueden arreglar las galgas como les quede más fácil, pero la idea es que puedan hallar cada una de estas deformaciones. Entonces, en este caso, vamos a empezar a hablar de las deformaciones principales. Recuerden que cuando nosotros habíamos visto eh,
que el tema de esfuerzos principales, nosotros habíamos hallado dos formas de calcular los esfuerzos principales, ¿cierto? Una era por el método de los valores y vectores principales, ¿cierto? Entonces que ahí construíamos una matriz, que le sacábamos los valores principales a esa matriz a través de la ecuación característica y que entonces obteníamos los esfuerzos principales y que después de resolver el problema de valores principales, resolvíamos el problema de vectores principales y así resolvíamos pues el problema de los esfuerzos. Y otra forma que hay para resolver pues este problema pues es el círculo de Moore. Círculo de Moore en dos dimensiones, en tres dimensiones, el de tres dimensiones casi no se usa, en cambio en dos dimensiones pues es muy usado. Los que estén viendo suelos ya yo creo que se encontraron con el círculo de Moore en dos dimensiones, solamente que en el suelo se maneja la parte superior del círculo de Moore. Entonces, ustedes vieron que en esa ocasión nosotros en ningún momento hablamos de deformaciones, porque nosotros hicimos una construcción meramente física de todas las ecuaciones pues que tocaban trabajar allí, ¿cierto? Porque pudimos resolver el problema de esfuerzos principales a través del problema de valores y vectores principales, por la característica de la matriz que obteníamos una matriz que era simétrica y que era cuadrada. Entonces, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. Entonces, por eso es que se nos permitía resolver el problema pues a través de esa metodología. En las deformaciones pasa algo parecido. Nosotros podemos resolver el problema a partir o a través de dos métodos, que es el método de valores y vectores principales, o sea que otra vez nos vamos a encontrar con ese método. Con el método de valores principales, eh, de valores principales o con el método de círculo de Moore. En este caso, el círculo de Moore pues no va a ser para esfuerzos, sino para deformaciones. En este caso, el círculo de Moore únicamente va a trabajar con deformaciones matemáticas. Esto que lo debemos tener en cuenta. Deformaciones matemáticas. No vamos a trabajar con deformaciones ingenieriles. Ahora bien, en el ejemplo que yo les voy a colocar, va a aparecer una deformación ingenieril. Pero eso no quiere decir que todos los problemas les vayan a aparecer así, no. Pueden que a algunos les aparezca con deformaciones matemáticas, entonces por eso es que todo el tiempo ustedes tienen que estar muy pendientes. Y ese es el único cambio, o más bien el único pasito adicional que toca eh, colocarle al método de círculo de Moore para poder calcularlo. Ese mismo pasito puede aparecer en los valores, en el problema de valores y vectores principales si nos entregan una deformación angular. Siempre lo tienen que hacer. Si no se los entregan, pues ustedes ya resuelven eso mecánicamente, eh, sin necesidad pues de transformar toda deformación en matemáticas. ¿Listo? Entonces, de aquí voy a pasar muy rápido porque realmente este tema ya lo vimos. Este tema no cambia con respecto a lo que vimos en la sección 2.8, 2.9, por allá en el capítulo 2, únicamente cambia lo que vamos a hacer, lo que vamos a obtener, ¿cierto? O sea, en vez de sigma X, sigma Y, tau XY, lo que vamos a trabajar es epsilon X, epsilon Y y epsilon XY. Entonces recuerden que nosotros habíamos hallado unas ecuaciones de deformación en otro sistema de coordenadas. Entonces recuerden que en círculo de Moore para esfuerzos trabajamos con una forma que era similar, solamente que en vez de epsilon x prima, pues trabajamos con sigma x prima, epsilon y prima, sigma y prima, bueno, cosas así, ¿cierto? Entonces, nos traemos la fórmula de formación en otros sistemas de coordenadas y entonces para que nosotros podamos hallar máximos y mínimos, lo que hacemos, como ustedes hacían allá en primer semestre, pues era derivar igualar a cero, ¿cierto? Entonces, si yo necesito hallar mi deformación máxima, recuerden cuando necesitamos hallar el esfuerzo máximo, pues derivamos la primera ecuación. En este caso, como necesitamos hallar la deformación máxima, entonces, en este caso, la formación lineal, la deformación máxima, entonces, en este caso, pues, lo que hago es tomar la primera ecuación con respecto a la variable
teta, la derivo y la igualo a cero. Entonces, posterior a eso, pues despejo a teta, miren que lo mismo que se hizo allá, pues se hace acá, y voy a obtener el famoso tangente 2 teta. Yo que les recomiendo en este caso no se aprendan esta fórmula, porque esta fórmula lo que hace a ustedes es confundirlos y ustedes, por si se habrán podido dar cuenta en el taller, dependiendo de la forma en que yo tenga mis valores en ese sistema cartesiano, pues voy a obtener diferentes resultados, ¿cierto? O sea que eso no es tan tangente de 2 teta, ¿cierto? O sea, eso es tangente de 2 tetas y yo tengo a alfa en el primer cuadrante, A en el primer cuadrante y a B en el tercer cuadrante. El resto de esa fórmula no funciona. Entonces, yo que les recomiendo no se aprendan esa fórmula. Ahora, sino que aprendan allá los ángulos. Ahora, nosotros vamos a obtener ecuaciones parecidas. Recuerden que nosotros teníamos una ecuación para sigma 1 y para sigma 2, que eran los esfuerzos principales. En este caso vamos a obtener una ecuación parecida, pero en vez de esfuerzos principales vamos a hablar de deformaciones principales. Entonces estas deformaciones principales las vamos a enunciar como epsilon 1 y epsilon 2. Y entonces miren que estas se parecen mucho a las soluciones de una ecuación característica de grado 2. Esta es la ecuación cuadrática, de hecho. Entonces, cuando estamos hablando en dos dimensiones, en problemas de dos dimensiones, círculo de modo en dos dimensiones, pues las deformaciones principales se van a hallar en este. Esta E1 es la deformación principal mayor y este E2 es la deformación principal menor. Ahora, en este tipo de problemas, E1 y E2 significan algo parecido a lo que significaba sigma 1 y sigma 2. ¿Qué significa que tengamos un sigma 1 y un sigma 2? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con los esfuerzos cortantes? Cuando estábamos trabajando con sigma 1 y sigma 2. Listo, ya voy a mirar el chat. Sí, que los esfuerzos cortantes eran iguales a cero. Algo parecido pasa acá. Si nosotros tenemos que los esfuerzos, tenemos el caso es epsilon 1 y epsilon 2, que son deformaciones principales, pues estas aparecen cuando esas deformaciones angulares no existen. Entonces, en el E1 y E2 se tiene un estado en el que no existen deformaciones angulares. Entonces, a partir de esto podemos obtener dos conclusiones. Entonces, la primera conclusión es que sigma 1, epsilon 1 va a ser mayor que epsilon 2. Miren que es parecido a lo que hemos tratado. En que en el tema de los esfuerzos llegamos a la misma conclusión. Y en el caso de las inclinaciones principales, pues nosotros vamos a obtener que no vamos a tener deformaciones angulares. Entonces, eh, eso lo debemos tener presente. Y miren que realmente llegamos a las mismas conclusiones en dos temas que son diferentes. ¿Por qué se llegan a las mismas conclusiones? Por las consideraciones que hemos tenido pues todo, pues todos estos días, ¿cierto? Que es un medio continuo, que tenemos pequeñas deformaciones, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahora, si tenemos un cambio de base, bueno, en el caso de que nosotros tengamos únicamente la lectura de la galga, por decirlo así. Entonces, recuerden, esto se me olvidó decirles, siempre, siempre ustedes deben tener en cuenta que ese vector debe ser unitario, todos los vectores principales deben ser unitarios, tanto en esfuerzos como en deformaciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un problema físico. Y en los problemas físicos, pues no podemos tener que eh, elementos que, digámoslo así, no existan, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros resolvemos
los problemas de valores principales y vectores principales, pues podemos tener esfuerzos de cero, sí, claro, no tienen ningún estado de esfuerzo. Pero nosotros debemos decir en qué dirección pues están esos esfuerzos, ¿cierto? Siempre debemos decir la dirección. Y ese vector 000 lo que hace es decirnos que como si no existiera la dirección, ¿cierto? Y pues eso no es tan así, ¿cierto? Realmente. Entonces, eh, por eso es que se les impone, tendría que imponer alguna restricción. Se puede imponer restricciones de muchos tipos, pero es muy fácil trabajar con la restricción de vector unitario, porque pues nosotros sabemos que es un vector unitario, entonces es más fácil pues, de trabajar, ¿cierto? Ahora, a partir de esta, digámoslo así, de esta fórmula, es que nosotros hallamos la misma solución, pero yéndonos por el lado de vectores principales, valores y vectores principales. Entonces lo que hago aquí es escoger a epsilon x en función, obviamente, del qué, de los cosenos directores. Ya esto es en 3 dimensiones, y es en 2 dimensiones, pues este término se va, beta gamma y alfa gamma se van, porque gamma, pues para nosotros vale cero, ¿cierto? Ese ángulo no existe para nosotros. Y entonces, pues la ecuación pues se va reducida, pero pues se trabaja el mismo tema. Entonces lo que yo hago es trabajar el epsilon x' para 3 dimensiones y le impongo la condición. Entonces, esta es la ecuación que tengo que optimizar sujeta a esta. Entonces, ustedes por allá, creo que en cálculo 3 vieron esto, los operadores lagrangianos. Entonces, que generalmente esos operadores se usan cuando yo tengo que optimizar una ecuación sujeta a una restricción. Entonces, lo que tengo que hacer es optimizar esta ecuación, epsilon x', pues sujeta pues a esta restricción, ¿cierto? ¿Restricción de qué? De que alfa, beta y gamma tienen que ser componentes de un vector unitario. Entonces lo que hago es crear el lagrangiano, ¿cierto? Y creo un lambda. Y ese lambda va a estar sujeto pues a esa restricción. En mi caso el lambda pues va a ser epsilon n, que es lo que me interesa pues obtener. Y entonces lo que hago es derivar todo el lagrangiano con respecto a cada una de las variables de la restricción. ¿Cuáles son las variables de la restricción? Alfa, beta y gamma. Entonces derivo con respecto a alfa e igual a 0. Derivo con respecto a beta e igual a 0. Derivo con respecto a gamma igual a 0. Y derivo con respecto al lagrangiano y al multiplicador lagrangiano. Ese es el multiplicador de Lagrange. Y entonces igual a 0, ¿cierto? Entonces, después de hacer esa operación, lo que hago es despejar todo epsilon n con respecto a B y a C. Y miren que esto es un sistema. Si ustedes reemplazan esto aquí por sigma x, tau xy, si ustedes reemplazan todo esto, mire que esto realmente se parece mucho al problema de valores y vectores unitarios, realmente. Solamente que me fui por el lado del lagrangiano. Realmente derivar estos problemas, eso se pueden derivar por varias formas. Esta es otra de las formas. Ustedes lo vieron en cálculo vectorial. Entonces, organizando este sistema de ecuaciones en forma matricial, pues vamos a obtener un resultado de este estilo. Y miren que aquí tengo la matriz E por el vector n gorrito es igual a mi multiplicador por el n gorrito. Miren que este es un típico problema de valores y vectores principales, únicamente que es para la matriz E. Entonces, en este caso voy a obtener una ecuación característica, voy a obtener los invariantes, voy a obtener varios valores. Y miren que estos valores son casi que iguales a los que haya obtenido en, en valores y vectores principales para esfuerzos. Solamente que, pues bueno, ahí, aquí toca tener una precisión, y este es que estos epsilon xy, epsilon xz y epsilon yz, pues ¿son qué? Son deformaciones matemáticas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, aquí aparece lo mismo que habíamos trabajado allá, que epsilon 1 es mayor que epsilon 2, es mayor que epsilon 3. Las tres deformaciones máximas, las tres deformaciones principales. Y la deformación angular máxima se va a tener epsilon 1 menos epsilon 3 sobre 2. Esto es el radio del círculo de Moore, mi deformación angular máxima.
y pues a dar en el plano bisector, parecido a lo que nosotros habíamos visto pues en, en el capítulo pasado, ¿listo? Y con esto pues terminaríamos el tema. Vamos a hacer un ejercicio de este para que quede pues como más claro ese tema. De por sí voy a ir un poquito más rápido porque pues nosotros ya habíamos visto con bastante detalle pues el tema de valores y vectores principales. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Listo. Bueno, entonces, eh, entonces vamos a hacer un ejemplito. A partir de las 2 de la tarde va a estar disponible el taller. Yo ya lo subí a la plataforma, solo que le puse hora por si no les alcanza a dar el ejemplo. Pero sí les voy a alcanzar a dar el ejemplo. Entonces, pues les queda disponible a partir de las 2 de la tarde. En las clases yo siempre voy a estar dando pistas para resolver los problemas del taller. ¿Listo? Entonces, para que estén muy pendientes o si no pueden ver la clase en algún momento, pues la puedan ver, digámoslo así, en diferido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el tema de las deformaciones principales. Vamos a resolver un ejercicio. Este ejercicio es la otra clase, creo que vamos a resolver ejercicios. Vamos a resolver por ahí uno o dos ejercicios para que les quede más claro el tema. ¿Listo? Entonces, este es el enunciado. Entonces, miren que en este caso sí se les da el gamma XY. A veces no se les dará el gamma XY, sino el epsilon XY. Entonces deben ser muy cuidadosos porque ahí es donde se presenta el cambio con respecto a lo que habíamos visto en el capítulo 2. Entonces, para la siguiente combinación de deformaciones, epsilon X, epsilon Y, gamma XY, miren que estos son 10 a la menos 4, entonces, bueno, estamos en el terreno de las pequeñas deformaciones. Entonces, vamos a graficar el círculo de Mordet de este problema y vamos a ubicar los planos, las deformaciones principales, la deformación angular máxima, el plano en donde este ocurre y vamos a resolver este mismo problema haciendo la matriz de deformación. ¿Listo? Por eso es que es muy importante que ustedes no tengan dudas, porque aquí ya vamos a resolver un problema y con este ejercicio pues voy a ir un poquito más rápido. ¿Listo? Entonces, comencemos. Recordemos 1 por 10 a la menos 4, menos 2 por 10 a la menos 4 y menos 3 por 10 a la menos 4. Entonces, vamos a traernos esas ecuaciones que nosotros habíamos usado para las deformaciones principales, epsilon 1 y epsilon 2, ¿cierto? Entonces, miren que aquí tenemos la ecuación, que esta es la solución de una ecuación de grado 2, esta es la ecuación cuadrática, y si nosotros prestamos atención al detalle de las deformaciones angulares, miren que las deformaciones angulares están ¿en qué? En términos de deformación angular matemática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar esta deformación ingenieril que nos dieron acá y pasarla a términos de deformación matemática. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Entonces, primero, este es el paso que se les agrega. Entonces, debemos tener primero en cuenta la transformación de deformaciones. ¿Cuál es la única deformación que tenemos que transformar? Pues esta, afortunadamente, ¿cierto? Entonces, la deformación matemática es igual a la deformación angular sobre 2, a la deformación angular ingenieril sobre 2. Divido esto, entonces la deformación angular ingenieril en este caso, pues si nos devolvemos, es menos 3 por 10 a la menos 4. Entonces, menos 3 por 10 a la menos 4 sobre 2, y pues esto me va a dar igual a menos 1.5 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a hallar mis deformaciones principales a partir pues de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, epsilon 1 es igual a epsilon x más epsilon y sobre 2 más, bueno, la fórmula, reemplazo los valores, recuerden que epsilon y en este caso es negativo, entonces me traigo a epsilon y con todo y signo, tanto magnitud como signo, y entonces pues este me quedará menos y este me quedará más, ¿cierto? Aquí, si bien a nosotros nos haya dado una deformación angular matemática negativa,
pues realmente esto en este caso no importa porque miren que él no está restando a nadie y tengo el valor al cuadrado, ¿cierto? O sea, esto realmente acá no importa. Entonces, ¿cuánto me da el resultado de ese epsilon 1? Alguien, por favor, que me colabore. Les doy 2 minutos para que por favor me colaboren con ese resultado. Listo. ¿Cuánto les dio ese valor de epsilon 1? 1,62 por 10 a la menos 4. ¿Alguien coincide con ese valor o dice, no, eso no me dio a mí así, me dio diferente? Igual, listo. Bueno, a 2 les dio igual, entonces supongo que está bien. Listo. Epsilon 1 es igual a 1,62 por 10 a la menos 4 y el mismo procedimiento hacemos con E2. Miren que aquí tenemos la fórmula y lo único que cambia es el signo de la raíz, ¿cierto? Entonces yo creo que ese valor es mucho más rápido de calcular. Entonces, en este caso, ¿cuánto les da epsilon 2? Les debe dar un valor negativo. Menos 2,62 por 10 a la menos 4. Listo. Y entonces, ¿cuánto es la deformación angular máxima? Entonces, en este caso, la deformación angular máxima, pues me va a dar de, ¿de qué? Em, epsilon 1 menos epsilon 3 sobre 2. En este caso, como estamos en 2 dimensiones, me va a dar, pues, obviamente, epsilon 1 menos epsilon 2 sobre 2. Y entonces, epsilon 1 a mí, ¿cuánto fue que me dio? 1,62 por 10 a la menos 4. Menos E2, ¿cierto? 2,62 por 10 a la menos 4 sobre 2. Realmente en este caso vamos a tener en cuenta pues que estamos en 2 dimensiones. Entonces, ¿cuánto da esa deformación angular máxima? Esa restica. Menos, aquí me faltó el menos. Ya me lo estaba comiendo ahí. Menos. Ay, espera, espera, no me quiere escribir esto. ¿Cuánto da esa restica ahí? Eh, ¿Cuánto les da? ¿Seguro? Sí, 2,2. ¿Cierto?
Este resultado seguro que están bien. Yo lo hago acá. 1 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4 sobre 2 es igual a menos 5, 10 a la menos 5 menos nos, eh, esto es más, esto es sobre 4, esto es más 1.5e a la menos 4 al cuadrado. Y esto le saco raíz cuadrada. La respuesta es igual a menos 8.66 por 10 a la menos 3. Es igual a más. Seguro que esto les da 2.62 por 10 a la menos 4. A mí no me está dando eso. Esta resta, la resta N2, porque si yo resto 1 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4 y lo divido entre 2, me queda 5 por 10 a la menos 5, 0.5 por 10 a la menos 4. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde la sumo? Ah, ya, 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 ya. Ah, no, 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 aquí, no, no, no se suman. No. Entonces, porfa. No, pero tranquilo, tranquilo, aquí estamos es para aclarar todas esas dudas. Recuerden que nosotros nos traemos todos esos valores es con signo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da esta ecuación? Recuerden que es 2 al cuadrado, o sea, es esta suma al cuadrado sobre 4 realmente. Entonces, ¿cuánto da E2? Aquí los que pueden responder por el chat.
a alguien que les dio el resultado e a la epsilon 2. Bueno, entonces vamos a resolver esto. Entonces, esto da menos 5 por 10 a la menos 5, ¿cierto? O menos 0,5 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Menos la raíz cuadrada de esto, queda 1 por 10 a la menos 4 más 2 por 10 a la menos 4, todo eso al cuadrado, sobre 4, que es igual a 2,5, 2,25 por 10 a la menos 8, ¿cierto? Más 1,5 por 10 a la menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Que es igual a 2,25 por 10 a la menos 8. Entonces esto es igual a menos 5 por 10 a la menos 5 menos eso por 2, ¿cierto? Que es la suma de esos dos elementos, y eso le saco raíz cuadrada. Es igual a 2,12 por 10 a la menos 4. Entonces sí, me da 2,62, ¿cierto? Entonces, 2,12 por 10 a la menos 4 2,12 por 10 a la menos 4 más 5e a la menos 5 o a la menos 2,62 por 10 a la menos 4. Y en el otro pues lo sumo, ¿cierto? Entonces será menos me da menos 1,62. Este resultado da negativo, por eso era que no me daba, no me cuadraba ahí. Entonces esto es negativo, entonces sumo estos dos y lo divido entre 2. Entonces esto me da como resultado 2,62 más 1,62 menos, perdón, sobre 2. Entonces esto me da 0,5 por 10 a la menos 4, ¿cierto? ¿Alguien está de acuerdo o están en desacuerdo con ese resultado? ¿Le da raíz negativa? No le puede dar raíz negativa porque aquí están sumando dos elementos positivos. Es imposible que le dé una raíz negativa porque el cuadrado garantiza que dé un positivo y el otro cuadrado garantiza que dé un positivo. Eh, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, epsilon 2. A ver, epsilon 2 es igual a epsilon x más epsilon y, ¿cierto? Epsilon x más epsilon y, ¿cierto? Entonces, será epsilon x, que es 1 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4
sobre 2 menos la raíz cuadrada de epsilon x menos epsilon y. Y entonces en este caso, pues vamos a obtener que epsilon x menos epsilon y sería 1 por 10 a la menos 4 más 2 por 10 a la menos 4. ¿Por qué más 2? Porque aquí tengo el negativo. Negativo con negativo se convierte en positivo, ¿cierto? Y esto al cuadrado, como aquí tengo 2 al cuadrado, pues esto me va a quedar sobre 4, ¿cierto? Más 1.5 por 10 a la menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Y a eso pues le saco pues raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces esta resta que me va a dar igual, esta resta me va a dar igual 1 por 10 a la menos 4 menos 2 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Esto es menos 1, no, sobre 2, ¿cierto? Menos 5 por 10 a la menos 5, esto me va a dar menos, ¿cierto? Menos esta raíz, que es 1 por 10 a la 4, más 2 por 10 a la 4, y esto al cuadrado me va a dar 9 por 10 a la menos 8 sobre 4, me va a dar 2.25 por 10 a la menos 8, ¿cierto? Más 1.5, que es la deformación matemática, la que habíamos hallado acá. Puede ser positiva o negativa, no importa, porque estoy elevando al cuadrado por 10 a la menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Entonces me da 2.25 por 10 a la menos 8. Entonces sumo esto más 2.25 por 10 a la menos 8 y a eso le saco raíz. Entonces a eso le saco raíz cuadrada. Me va a dar menos 5 por 10 a la menos 5 menos 2.12 por 10 a la menos 4. Esto es igual a menos 2.62 por 10 a la menos 4 para epsilon 2, y para epsilon 1 pues es simplemente este menos este, ¿cierto? Entonces 2.12 menos 5 son, espérate, 2.12 menos 0.5, entonces me da 1.62, pero sí me da positivo, qué pena con ustedes, sí, quisiera positivo. 1.62 por 10 a la menos 4, listo, entonces ahí ya quedó resuelto. Entonces sí estaba bien como me lo habían planteado, qué pena con ustedes, ahí demorarme tanto. Listo, entonces en este caso, epsilon x más, pues será epsilon 1 menos epsilon 2 sobre 2. Epsilon 1 me da 1.62 por 10 a la menos 4 y epsilon 2 menos 2.62 por 10 a la menos 4 sobre 2, ¿cierto? Entonces esto me da igual a 1.62 más 2.62 sobre 2, esto me da 2.12 por 10 a la menos 4. Y este es la deformación máxima. Entonces, recuerden nosotros cómo construíamos el círculo de Moore. Nosotros el círculo de Moore primero creábamos el que en este caso creábamos el sistema cartesiano, y entonces en el eje horizontal colocamos a epsilon x, epsilon y, recuerden que antes era sigma x y sigma y en el eje vertical colocamos, son las deformaciones matemáticas. Por eso es que tenemos que ir primero, deformaciones matemáticas. ¿Listo?
Entonces, en este caso, vamos a trabajar únicamente con epsilon xy. Entonces, en este caso, pues vamos a hallar, a colocar primero los puntos A y B. Recuerden que primero era construir el sistema cartesiano. Segundo, es localizar los puntos A y B, ¿cierto? Entonces, en este caso, el punto A, recuerden que el punto A en el círculo de Moore para esfuerzo será sigma X y sigma y tau XY. En este caso será epsilon X y epsilon XY. Entonces, en este caso, epsilon X es igual a 1 punto, que era 1 por 10 a la menos 4. Entonces será 1 por 10 a la menos 4. Miren, está en el lado positivo, coma, menos 1.5 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, en este caso, este será el punto del círculo de Moore, el punto A del círculo de Moore, y el punto B del círculo de Moore, pues es epsilon y menos epsilon xy. Recuerden que el punto era sigma y menos tau xy. Miren que se construyen parecido. Entonces, en este caso, B es igual a menos 2 por 10 a la menos 4. Y como es negativo, entonces pues este pasa a positivo, ¿cierto? Por eso es que en este caso el punto A no queda arriba, sino que queda abajo. Menos, entonces será 1.5 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Entonces en este caso ya localizamos los puntos A y B y trazamos la línea. Una vez trazamos la línea, pues procedemos a hallar el centro del círculo de Moore. ¿Cuál es el centro del círculo de Moore? Pues nosotros lo podemos hallar de diversas formas, como epsilon 1 más epsilon 2 sobre 2, etcétera, ¿cierto? De diversas formas. En este caso, esperen, yo borro esto aquí, eh, que este resultado no corresponde pues a... No lo puedo tachar. Oh, no lo puedo tachar. A tocar, usar un negro. Se va una mancha negra. Después lo borro. Y entonces aquí vamos a localizar el círculo de Moore y vamos a localizar el centro. Entonces en este caso el centro del círculo de Moore va a estar localizado en el punto epsilon 1 más epsilon 2 sobre 2. Se puede hacer con el epsilon x también. Es muy válido. Coma 0. Pero como ya tenemos los resultados de epsilon 1 y epsilon 2, pues no hace falta. Entonces, epsilon 1 a qué es igual. Epsilon 1 es igual a 1.62 por 10 a la menos 4. Miren que epsilon 1 queda positivo. 1.62 por 10 a la menos 4. Este punto queda acá. Ay, ya, ¿qué pasa? El punto queda acá. Más epsilon 2, pero epsilon 2 es negativo. Miren que queda en este punto. ¿Cierto? Menos 2.62 por 10 a la menos 4 sobre 2, ¿cierto? Coma 0. Y entonces esto es igual a 1.62 menos 2.62 sobre 2, ¿cierto? Esto es igual a menos 0.5 por 10 a la menos 4, coma 2. ¿Hasta ahí estamos bien o hay alguna duda hasta acá? Y aquí queda localizado pues el centro del círculo de Moore. El centro del círculo de Moore queda en este punto. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Listo. Entonces, ya localizamos el centro, ya localizamos los puntos A y B, ya construimos el sistema cartesiano. ¿Qué nos falta hallar en este caso? Ya hallamos sigma 1, epsilon 1 y epsilon 2. ¿Qué nos falta hallar en este caso? Los ángulos, ¿cierto? Tenemos que hallar todos los ángulos. Entonces, pues vamos a ver hasta qué ángulos alcanzamos a ver ahorita. Entonces, recuerden cómo construía los ángulos. No sería 2 sino 0. ¿En dónde sería 0?
Ah, sí, aquí sería 0. Aquí sería 0. Sí, sí, aquí es 0. Muy bien. Aquí es 0. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿cómo es que nosotros leemos los ángulos en el círculo de Moore? Nosotros tomamos la recta AB y empezamos a leerlos en este sentido, ¿cierto? Empezamos a viajar y a viajar y a viajar. Igual que en el círculo de Moore. En el sentido de las manecillas de reloj, nosotros empezamos a viajar en cada uno de esos ángulos, ¿cierto? Entonces, para este ángulo, entonces nosotros vamos a hallar, vamos, yo creo que alcanzamos a hallar por lo menos a 2 teta 1, ¿cierto? 2 teta 1, ¿a qué corresponde? Bueno, ¿cuál es el ángulo que hay entre la recta A? Recuerden que este es el punto A, es que me queda un poquito lejos. Entre la recta A y la recta entre el centro y E1, ¿cierto? Entonces yo viajo y hago todo este recorrido, ¿cierto? Entonces hago todo este recorrido y entonces ¿qué obtengo? Obtengo que puedo hallar ese ángulo de dos formas, ¿cierto? Puedo hallar o todo este ángulo recorrido, puedo hallar 2 teta 2, o puedo hallar todo este ángulo recorrido 2 teta 2, o puedo hallar el del cortante. Entonces, ¿ustedes cómo hallarían este 2 teta 1? Pues yo tengo una forma, pero no sé si ustedes, todos ustedes estarían de acuerdo cómo yo lo hallaría en ese caso. Bueno, yo lo hallaría de la siguiente forma. Es mejor hallar ángulos pequeños. Entre más pequeño el ángulo, pues mejor para hallar, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué haría en este caso? Pues, yo cogería este ángulo pequeñito y hallaría este ángulo pequeñito, ¿cierto? Y como yo tengo que dar toda la vuelta, entonces, ¿yo qué hago? No, pues me queda más fácil a 360 grados restarle este ángulo pequeñito, ¿cierto? Lo voy a pintar de verde para que se vea mejor. eh, de este verde. Y vamos a hallar este ángulo pequeñito, ¿cierto? Este beta, vamos a llamarlo beta, ¿cierto? ¿Cómo hallo este beta? Muy sencillito. Yo tengo este lado, ¿cierto? Que es epsilon XY, ¿cierto? Tengo a epsilon XY, ¿cierto? Y aquí tengo este ángulo, este lado. Tengo este lado, ¿cierto? Esta hipotenusa. ¿Esta hipotenusa cuál es? Es el radio del círculo de Moore, ¿cierto? Ese radio. Y el radio del círculo de Moore, ¿a qué equivale siempre? Equivale al epsilon máximo, al epsilon XY máximo. Siempre va a equivaler a eso, siempre, siempre. Lo mismo que en círculo de Moore para esfuerzos, que el radio del círculo de Moore era tau máximo, tau XY máximo. En este caso, el radio del círculo de Moore es epsilon XY máximo, ¿cierto? O epsilon 1 menos epsilon 2 sobre 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, tengo el opuesto, tengo la hipotenusa, entonces puedo aplicar seno. Entonces, en este caso, vamos a aplicar seno. Entonces, seno de beta es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Epsilon XY. ¿Y cuál es este epsilon XY, cierto? Esta altura. ¿Y cuál es el radio? Epsilon XY máximo. Aquí únicamente voy a tomar longitudes. Entonces, en este caso, epsilon XY es igual a 1.5 por 10 a la menos 4.
y el radio de círculo de Moore pues va a ser EXY máximo. En este caso es 2.12 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces seno de beta es igual a 1.5 opuesto, ¿cierto? Sobre 2.12, que es igual a 0.77. Y ese beta, entonces le saco el arcoseno a ese beta, me da aproximadamente 0.707. 0.707. Y esto, pues si le saco el arcoseno, entonces beta va a ser aproximadamente igual, sacándole el arcoseno, me va a dar más o menos 45 grados. Más o menos 45 grados. Entonces, ¿qué hago? Entonces, teta 1, C2 teta 1, teta 1 que va a ser igual. Pues a 360 grados, que es toda la circunferencia, menos este pedacito, y me va a dar toda esta vuelta que tengo que hacer, ¿cierto? Entonces será 360 grados menos 45 grados. Y esto me va a dar igual a 360 menos 45. Bueno, eso tiene un montón de decimales, pero el primer decimal es 0. Entonces esto va a ser aproximadamente igual a 315 grados. Ese es 2 teta 1, que es toda esta vuelta. Ahora, 2 teta 2 será igual pues a este pequeñito, ¿cierto? Entonces, 2 teta 2, que es desde la recta A o desde el centro hasta A, hasta encontrar a E2. Entonces, 2 teta 2 es igual, puedo hacer 90 más 45, ¿cierto? Pues el ángulo queda bisectado, o puedo hacer 180 menos 45, da lo mismo. Entonces será 180 grados menos 45 grados. Entonces 180 menos 45 da 135 grados. ¿Y cómo hallo el de la deformación angular máxima? 2 teta c es igual, pues tengo que sumarle a este de 90 grados, tengo que sumarle los 45. Entonces 90 grados más 45 grados es igual a 135 grados. Listo. Ah, no, espere. Ah, no, le tengo que sumar 180. Yo sí dije, porque me está dando el mismo ángulo de 180, ¿cierto? Que tengo que viajar desde esta recta hasta encontrarme con el cortante. El cortante máximo siempre va a estar en el cuadrante superior. Entonces será 180 más 45. Entonces en este caso, 180 más 45 me da 225, ¿cierto? ¿Hay alguna duda hasta acá?